Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video podcast en el canal, en el cual vamos a estar hablando de la carta más polémica del 2024, la Mulcharmy Fúvaros, o Fúvalos, como sea que se llame, probablemente Fúvalos acá en esta parte del charco. Es una nueva hand trap que viene en Rage of the Abyss y que la verdad está bastante fuerte porque es prácticamente maxi. Esta vez sí es maxi, no como la anterior, la Purulia. Purulia es realmente decente, de hecho ya con eso nos podemos dar una imagen de lo poderosa que va a ser Fúvalos, porque Fúvalos es muchísimo mejor en cuanto a su efecto tipo maxi. Hoy vamos a estar discutiendo justamente esto, vamos a ver por qué esta carta está siendo tan polémica, qué es lo que hace. Este video también va a servir como una especie de pseudoanálisis y también vamos a hablar un poquitico de sus matchups y de cómo se puede counterear esta carta. Pero antes de iniciar, recuerden darle like a este video, suscribirse para no perderse de mi contenido y también estén pendientes de mis redes sociales, ya que volvimos a subir los directos que jugamos en el morado al canal secundario Gaming for Dummies. No se los pierdan, estamos haciendo un especial en el cual vamos a jugar solo juegos de terror este mes de octubre, así que los espero ahí, o bien pueden verlos resubidos en Gaming for Dummies. Sea como sea, vamos a iniciar este análisis hablando de la propia Fúvaros. Vamos a ver qué es lo que hace y sus estadísticas. Este es un monstruo de nivel 4 de atributo viento que es de tipo bestia alada. Así que en teoría es buscable con lo que son los monstruos Fluanderis, pero realmente, o sea, para aplicar su efecto tienes que no controlar cartas, así que un poquito XD buscarlos de esta forma. Tiene un efecto que dice lo siguiente: si tú no controlas cartas, efecto rápido, puedes descartar esta carta. Aplica este efecto este turno. Cada vez que tu oponente invoca de modo especial uno o más monstruos del deck y o extra deck, inmediatamente roba una carta. Una vez durante la end phase, si el número de cartas en tu mano es más que el número de cartas que tu oponente controla más 6, debes al azar escoger cartas de tu mano y barajarlas de vuelta al deck para que el número de cartas en tu mano sea igual al que tu oponente controla más 6. Solo puedes activar otro efecto de monstruo Mulcharmy el turno que activas este efecto. Bueno, básicamente con esto ya vemos que es prácticamente similar a lo que es la Purulia, solo que funciona diferente. Purulia roba cartas igual a la cantidad de summons en mano, mientras que Fúvaros, cada vez que el adversario invoque desde el deck o extra deck, vamos a robar una carta. Y este efecto la verdad es que es mucho más potente que el del Mulcharmy, no, el del Purulia, perdón, por justamente esa capacidad de poder robar muchas cartas durante un turno, mientras que el anterior solo te permitía robar por mucho de 3 a 4 cartas, dependiendo del matchup, obviamente sin contar Dex Rogue tipo Fluanderis, que básicamente todos sus summons son de la mano. Entonces pues se nota mucho la diferencia y sí que funciona mucho mejor como el reemplazo de maxi para este lado del charco. Ahora, este efecto es sencillamente potentísimo. Esto sí que se parecía a maxi en general, ya que prácticamente todos los mazos del meta invocan múltiples veces desde el extra deck. Por ejemplo, Snake en su versión con Fire King, Snake en su versión con Fiendsmith, Snake en su versión con el nuevo arquetipo este que viene ahorita de fusiones, que olvidé el nombre, que justamente viene en Rage of the Abyss. Snake en prácticamente cualquiera de sus versiones y combinaciones va a invocar un montón de veces del extra deck. Tenemos acceso a la Promethean, van a jugar directamente con el Amblo Whale o con el combo Fiendsmith, que eso pues tienes que invocar Requiem. O sea, si no sales con el Fiendsmith, tienes que invocar Requiem, puedes ir por el Sequencia, paras lo que sea el DDD, Wave Hiking Caesar o cualquier rango 6 que tú quieras parar, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende, en este aspecto Snake Eye es bastante susceptible a lo que es el Fúvaros, aunque es cierto que puede jugar en torno a la carta relativamente cómodo si juega la versión con Kashira. Ya vamos a estar hablando de esto más adelante. Otro ejemplo es el caso de Jewel. Jewel es uno de los decks meta actuales que siento que más va a verse afectado. También hay otras opciones como por ejemplo el Ritual Beast, que pues son bastante frágiles ya que tienen que invocar múltiples veces del extra deck, y esto va a hacer que la Fúvaros dé bastantes cartas. Ahora, muchos van a decir que la Fúvaros es mucho más balanceada que el Maxi, y es verdad, pero no es malo, y sobre todo si hablamos de su efecto secundario de que si en la fase, o sea en tu end phase, tienes más cartas en campo que las cartas en tu mano, perdón, que en las cartas en campo de tu adversario más 6, tienes que barajar al azar y todo esto. Eso casi nunca pasa, no se preocupen. Es cierto que hay decks que van a empezar a invocar mucho y que pueden generar un campo bastante amplio, pero no importa que tantas cartas te den en mano, porque igual va a haber un equilibrio entre cartas en mano y cartas en campo. Así que esta condición del Fúvaros muy pocas veces se va a ver y no va a ser un problema. Es cierto que es un maxi nerfeado,
pero pues tenían que hacerlo, ¿no? Maxi es una carta sencillamente absurda y no se podía crear otro Maxi tan potente para este lado del charco. Entonces estoy bastante contento con las limitaciones del Fuwaros. Pero volviendo al tema de los mazos competitivos, Jubel lo tiene fatal porque pues invocas Phantom, invocas, bueno, el combo Finsmith, que repito, te da bastante robos en este aspecto, dejas el Barudras, si quieres ir por el lado, o sea, puedes parar al Llama, el Rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a parar demasiados summons del extra deck y esto va a ser algo bastante complejo. Tenemos, por ejemplo, el White Forest. White Forest también, bueno, por lo menos su versión que no juega con Runic, la versión por ejemplo que he visto que juegan con Centurion, es una versión que spamea bastante del extra deck. De hecho, shoutouts a Cenarito, que él es el que la ha estado jugando los Uncapapus. Esto también puede ser una versión bastante peligrosa en contra de Fuwalos, ya que tienes que invocar de modo especial bastante desde el deck extra, a no ser que vayas con el combo Centurion, que puede saltarse la condición del Fuwalos, pero de todas formas es bastante peligroso para este mazo estar spameando lo que son las invocaciones del extra deck. El Ritual Beast también es excesivamente débil a esta hand trap, ya que va a invocar de modo especial múltiples veces. Tiene las invocaciones por contacto, las fusiones de contacto, para en el Link 4, que hace Vanish, ya saben. Tienen el que hace fusión de contacto en el turno del rival. Está la que busca, la Banshee que busca el Protoss, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es una estrategia que va a sufrir bastante ante esta nueva hand trap. Repito, todo el combo Finsmith, que pues en cualquiera de sus versiones va a también ser bastante frágil, ya que tienes que hacer Requiem, tienes que hacer Sequencia, tienes que hacer Dairae, como sea que se pronuncie, o en ese caso el rango 6 que sueles colocar con los cuerpos Finsmith en campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se puede notar que es una carta que afecta bastante al meta en general. Sin embargo, otro de los problemas que tiene esta carta, y que de hecho es una de las razones por las cuales muchos han empezado el tema de la polémica, es que también afecta a los mazos Rogue de una forma obscena. Los mazos que estén de tier 2 para abajo también se van a ver muy mal parados. Por ejemplo, Sprite, que es bastante cerdo, va a sufrir bastante. Hay otros decks más Rogue, como por ejemplo el Quimera, que pues tiene que invocar bastante del extra deck, la van a sufrir bastante. Tenemos el Dragon Link, básicamente todo su game plan es en torno al extra deck. Purrely exactamente igual. Rescue Ace, digamos que no depende tanto del extra, pero es cierto que tiene varias power plays desde ahí. Branded, todo el setup del deck es invocar por fusión. Por ejemplo, Lightstrong, que es una estrategia que también con su nuevo soporte está empezando a agarrar bastante fuerza, va a empezar a decaer porque dependen de invocar del extra deck. Entonces esto es lo que realmente ha alzado una ceja en general, lo que ha hecho que varias personas hayan empezado a echarle pues bastante mierda a lo que es esta hand trap. No porque no sea buena, porque no es el caso, esta hand trap es sencillamente estúpida, sino porque de verdad va a cambiar el juego con su llegada. Y yo soy alguien que opina exactamente igual. No ve en negativo, me refiero a que sé que cuando esta hand trap salga en Rage of the Abyss, esto va a cambiar el formato de una forma absurda y van a hacer que muchos mazos y estrategias se tengan que adaptar a este nuevo formato post Rage of the Abyss. Entonces es importante que tengan esto en cuenta porque esto va a decidir mucho el futuro de lo que van a ser los eventos profesionales. Ahora, es cierto que no todos los decks son frágiles ante esta hand trap. Por ejemplo, hay muchos decks que se la pueden saltar sin problemas. El Memento, que está siendo bastante potente últimamente, sobre todo con la última banlist y esto, y pues la gente le está echando bastante ojo. Además de que le viene soporte con Rage of the Abyss, es un deck que está siendo el favorito de varios. Y la verdad es que pueden jugar en torno a la Fuwaros relativamente safe. O sea, pueden hacer su game plan estándar de solo parar el Combined Creation y la trampa, creo que se llama fractura de cráneo, algo por el estilo, para empezar a bajarle 1000 de ataque a él y empezar a negar. Ya con eso pueden generar bastante control y por mucho te dan 2 summons si van por la línea de las fusiones. Es cierto que el deck invoca bastante del extra deck, pero no es necesario. Por ejemplo, tenemos mi mazo favorito, Mimigul. Mimigul es una variante que puede, o sea, con el nuevo soporte también de Rage of the Abyss, va a jugar bastante en torno a lo que es el extra deck. Pero también nos podemos acoplar a la activación de un Fuwaros, porque nos tiran Fuwaros, no tenemos que vomitar el extra deck. Podemos sencillamente hacer 1 o 2 summons, ya sea del Giant y del Throne, para de esta forma parar un Master y colocar lo que es la Room y con eso controlar en conjunto con hand traps. Entonces podemos jugar a este low ceiling sin muchos problemas.
está por ejemplo el mazo Centurion, sobre todo Centurion puro o que se suele usar con otros motores. Es cierto que el deck juega muy bien, o sea, juega mucho extra deck me refiero, pero puede jugar bastante cómodo frente a una Fúvaros, porque puede hacer el setup para hacer los summons en el turno del adversario. Entonces no hay mucho problema, porque básicamente puedes dejar True DI primera, por mucho hacer un Auxilia, buscas la stand-up y ya con esto tienes todo el setup para poder empezar a jugar en el turno del adversario. Así que Fúvaros no es que sea un problema. Tenemos por ejemplo el Tempai. Tempai es un mazo absurdo, ya saben, se me hace muy brain dead en lo personal, porque pues es brain dead, pero es un deck al que realmente le vale huevo Fúvaros, porque primero, en la main phase, o sea, obviamente siempre van a jugar Going Second, así que normalmente Fúvaros la van a tener ellos en mano una vez ya establezcan su campo. Segundo, ellos van a poder hacer todo el OTK durante la Battle Phase, en el cual no le puedes echar, por ejemplo, Nibiru. Es cierto que te puedes comer Imperm y te puedes comer otras hand traps, pero por ejemplo Nibiru y Veiler están apagados en la Battle Phase. Y tras del hecho tienen bastante extendimiento y un potencial de OTK absurdo. Ahora, ¿qué pasa si van primero? Pues que solo te dejan un Hieratic Seal con hand traps y back row y ya. O sea, realmente es un mazo al que no le duele la Fúvaros, así que pues es una opción a tener en cuenta en este formato. Tenemos por ejemplo el Voiceless Voice. Voiceless es como, te activo Fúvaros, está bien, o sea, solo invoco Skull Guardian, no voy a invocar del extra deck, voy a controlar con Resplandor el siguiente turno, ya está. O sea, Voiceless también es un deck bastante competente en torno a la Fúvaros. Tenemos por ejemplo el Kashtira. Kashtira, pues absurdo, sobre todo teniendo en cuenta en físico, no tenemos a lo que es la Raizehard, lo cual es algo bastante bueno a decir verdad, porque la Raizehard es una estupidez de monstruo, pero es un deck que ahorita se está usando como motor en varios mazos y que justamente va a ayudar a acoplar a esas estrategias a jugar en torno a Fúvaros. Y también está el tema de que por mucho, o sea, si ellos juegan puro, Kashtira control, Kashtira stun o lo que sea, van a tener un buen momento, porque básicamente por mucho te van a dar 1 o 2 robos con la Teosis y con la invocación del Shangri-La, por ejemplo, pero más allá de eso, pues, o sea, te tiran Shifter, te controlan con Macrocosmos, tienes los Kashtira en campo para generar presión, si no puedes dejar solo Unicorn Ferrer en campo y ya con eso es bastante control si activas un efecto de monstruo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un deck, es un motor y un deck bastante OP que les pido que tengan en cuenta. Tenemos por ejemplo el Labyrinth. Labyrinth es está siendo últimamente muy popular también, justamente por eso, por poder jugar en low ceiling. Es cierto que el Fúvaros les duele por la Big Welcome y la Welcome, pero solo son 2 robos, no como los 7-8 que pueden dar los mazos competitivos y sobre todo a los decks que les llega a doler esta hand trap. Porque realmente, o sea, si le das 1 o 2 robos no hay tanto problema. Si le das más de 3 ya empieza a ser un problema. Recuerden que Yu-Gi-Oh! Es un juego absurdo en el cual un solo recurso puede dar la vuelta al juego. Por eso los efectos de robo de cartas están tan potentes. Y, o sea, con que solo robes la pieza de combo que te hacía falta o el out o, no sé, el non-engine que te sirve para pagar el campo del adversario, ya con eso puedes ganar la partida. Por eso es que cartas que te den robos son tan poderosas y el Fúvaros está sencillamente OP. Entonces tienen que tener esto en cuenta. Si van a dar 3 o más robos, piensen en detenerse o piensen en su estrategia. En este caso el Labyrinth puede jugar low ceiling, puede jugar bastante suave en torno a Fúvaros, tras del hecho puede esperar. Por ejemplo, si te tiran Fúvaros en tu turno, tú listo, coloco Big Welcome, coloco Welcome Bash. En el turno del adversario, cuando ya active una carta que sepas que no te va a activar un Mulcharmy, pues ya empiezas a jugar con tus trampas, ¿no? Entonces no está del todo mal, tienen el starter con Ariana, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue siendo un deck bastante sapiente dentro de lo que cabe. Por ejemplo, también tenemos el Floowandereeze, que Floowandereeze se come durísimo el Purulia, pero no le afecta pan ni mierda el Fúvaros. Fúvaros obviamente es mucho más potente que el Purulia y siento que se va a jugar más inclusive de main deck. Esto hace que mazos como el Floowandereeze puedan ver un nicho anti-meta en este formato, ya que literalmente no les afecta el Fúvaros, mientras que el Purulia sí que llega a ser un problema porque ellos invocan prácticamente todo desde la mano. Entonces puede ser una receta, una estrategia interesante a la hora de, o sea, a cara de ver este nuevo competitivo. Y por ejemplo tenemos las versiones Stun, ¿cómo se llama esto? Runic Stun. Runic pues por mucho te dan un robo con Hogging y ya está, no es que les duela. O inclusive activas Fúvaros, ellos te encadenan la Quick Play para invocar a la Hogging y ya está, no robas nada. Y se pueden detener ahí, pueden hacerte deck out. Por ejemplo está el Stun con el Stun anti-meta, con Pachi, con Inspector.
todos, o sea, todos estos mazos de verdad van a tener un nicho competitivo bastante amplio en este formato, así que siento que va a ser un buen momento para ver estas estrategias. Esto no significa que los mazos meta vayan a bajar su rendimiento, de hecho para nada, solo significa que van a verse muy afectados si resuelve Fugalos, ¿vale? Esto también va a hacer que en la construcción, en el deck building, se tenga que cambiar bastante esto. Se tenga que idear otras formas y estrategias de llegar a nuestros sideboards. O inclusive poder jugar cartas que le hagan out. Obviamente tenemos la clásica Call by the Grave, que Call by the Grave es OP y ya está, jueguenla. Pueden jugar Crossout Designator, no hay problema. Droll and Lockbird, aunque recuerden que Droll bloquea a ambos jugadores, así que tienen que tenerlo en cuenta a la hora de activarla, en resolución del robo del Fugalos, porque esto significa que ustedes tampoco van a poder buscar. Pero, si por ejemplo ustedes juegan mucho a invocar desde el mazo o a setear directamente, por ejemplo con la Diabellstar o algo por el estilo, echarse Droll en su turno no va a ser un problema. Y claro, está Ash Blossom. Ash Blossom básicamente va a poder detenerlo sin problema, ya saben, es un efecto que roba cartas desde el mazo, entonces le pueden tirar Ash al Fugalos tal cual como no se lo podía hacer al Maxi. El problema es que pues están perdiendo una Ash, ¿no? Ash es una hand trap bastante potente a día de hoy, entonces tienen que tener en cuenta si vale la pena gastarla contra el Fugalos o no. Ahora, para ir terminando y explicarles la polémica, tenemos que hablar de la potencia de Fugalos. Como ya les expliqué, es una carta que no solo va a afectar al meta, sino va a afectar también a los mazos Rogue y en gran medida a los mazos Rogue. Al meta es cierto que le afecta un montón, puede que con estos cambios Jewel baje un poquitico, pero es cierto que otros mazos se van a ver perjudicados bastante. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. Por otro lado, lo que más ha alzado una ceja es el exorbitante precio que tuvo. Recién salieron los spoilers de lo que es Rage of the Abyss. Se supo que iba a ser una secreta, lo que significa que de salida ya la gente la estaba vendiendo a $200, si no es que más. Era absurdo el precio. Actualmente en Marketplace, en TCG Player, está más o menos en $178, 184 con la venta más reciente, lo cual es absurdo. O sea, sigue estando cerca de los $200, lo cual es sencillamente una estupidez. Y tengan en cuenta que recién sale esta expansión de Rage of the Abyss, también van a haber varios eventos, lo cual va a inflar aún más el precio de la Fugalos por el tema de oferta y demanda. Esto va a hacer que sea virtualmente imposible para un jugador casual o fun conseguir esta carta y va a hacer que el juego sea mucho más costoso de lo que ya es. Ya hay bastantes comentarios de que Yugi se está volviendo el juego más caro actualmente. No conozco bien esa afirmación, no puedo decirle si es verdad o no, pero es cierto que viendo el precio de la Fugaros y viendo que sí o sí tienes que jugarla a 3 copias y sí o sí tienes que llevarla de main, esto va a ser una locura para el competitivo, va a hacer que sea una carta bastante cotizada y costosa. Y va a ser muy complejo de conseguir en general, va a aumentar el precio de varias cartas y va a ser una locura. O sea, esto de una vez les digo, esta carta ya está generando bastante polémica. Muchos están tirándole su madre a Konami, otros están diciendo que si no les gusta pues no jueguen competitivo. Yo siento que esta no es, ambas no son las respuestas que ustedes deben dar. En primer lugar, sí, Yugi siempre ha sido costoso, pero tampoco puedes decir que, que si no puedes, comprar, no puedes darte el lujo de comprar lo que es una Fugaros, no juegues Yu-Gi-Oh! No, esa no es una respuesta. Mi respuesta para eso es: intenten adaptarse a jugar sin Fugaros y jugar en contra de Fugaros. Y por otro lado, tampoco es echarle la madre a Konami porque no estamos haciendo nada, sino, repito, acóplense. Si ustedes quieren seguir jugando Yu-Gi-Oh! Intenten acoplarse a estos nuevos cambios, y si no, es totalmente válido que ustedes se tomen un tiempo, porque la verdad sí está bastante cerdo este nuevo cambio, está feillo, está muy potente esta nueva hand trap. No al nivel de Maxi, jamás y nunca, porque Maxi es sencillamente la hand trap más absurda de la historia de Yu-Gi-Oh! Pero Fugaros está bastante cerca de ser un reemplazo para Maxi, y por eso es que digo que deben jugarla a 3 copias en sus main deck si sienten que es bastante poderosa. Si sienten que su mazo no la juega tan cómodamente, pues pueden sacarla sin problemas. Ahora, para aquellos que dicen que Fugaros es side deck, les voy a dar rápidamente mi opinión. Siento que no es el caso. Es cierto que Fugaros, si ustedes van primero, pues es una carta muerta, porque no van a tener mucho que hacer, a no ser que, no sé, jueguen contra un... ¿Cómo se llama esto?
se me olvidó el nombre, Tearlaments, y que en su turno les empiezan a invocar por fusión, está bien, en ese caso puede funcionar, pero en un 90% de los casos Fúvaros yendo primero es una carta muerta. Igual, estos son, pues, gajes del oficio, ¿no? Estos son problemas que uno tiene que lidiar a la hora de jugar con Fúvaros. Es un problema que vayas primero y la saques en mano porque es una carta muerta, pero es una carta que te puede estar ganando la partida dándote 1 o 2 robos por poco si la resuelves en el turno del adversario. Entonces, de una forma u otra tenían que balancearla, además de que igual la puedes invocar normal y es un monstruo 4 en campo, que por cierto, tiene buenas estadísticas porque tiene 100 de ataque y 600 de defensa, lo cual hace que pueda ser un buen target de Small World, y es viento 4, esto es bastante importante, además es Winged Beast. Puede ser útil porque inclusive, como les digo, con Small World ya deja de ser un ladrillo y se vuelve un puente para otras cartas y efectos. Pero es cierto eso que les digo, chicos, procuren más bien adaptarse a este tipo de cambios. Quejarse, pues digamos que está bien, pero mientras no afecten ya directamente a otras personas. Sobre todo lo hablo porque he visto muchos comentarios despectivos hacia jugadores que directamente dicen que no pueden costearse lo que es un Fúvaros, y es entendible porque pues cada uno tiene sus propias guerras económicas, pero está mal empezar a decir no, que pobres, que no se metan al juego, que sea aquello. O sea, tampoco, chicos, hay que ser un poquitico más amenos en la comunidad, ¿vale? Intentar guiar a las personas y no ser tan agresivos. No ganamos nada haciendo esto. Pero bueno, este es el caso de Fúvaros, definitivamente la carta más polémica de este año. Ha generado situaciones muy feas dentro de la comunidad, aunque algunas hilarantes. Es cierto que leyendo comentarios algunos son bastante hilarantes, además del meme del caballo vomitando, pero sea como sea, es cierto que esta carta ha alzado las alertas para la comunidad de Yu-Gi-Oh! Y sobre todo su precio es absurdo. Obviamente yo estoy consciente de que esto va a bajar una vez pase 1 o 2 meses de su salida. Va a bajar, y yo estipulo, mientras no se confirman reimpresiones, que obviamente no se va a hacer en un tiempo, más o menos va a parar en $120, que era lo que valía, el Purulia Quarter Century. Estipulo yo, por mucho. Maybe se estabilizan $100, esperemos que sea el caso. Pero más allá de eso, yo les recomiendo, si no van a asistir a eventos competitivos y no pueden costearse esta carta, de verdad esperen a que baje de precio. Y si van a asistirla y pueden costearla, de verdad es una carta asombrosa, es absurda, es demasiado estúpida y es un buen intercambio para Maxi. De verdad van a ver la diferencia una vez la metan en sus mazos y sobre todo frente a los matchups adecuados. Esa es otra, que es una hand trap bastante fácil de sidequear, entonces pues no hay muchos problemas. Pero bueno, sea como sea, chicos, muchas gracias por haber visto este video, este pequeño podcast. Quería hacerlo desde hace un tiempo, sobre todo enfocándome más en un análisis, pero ya viendo toda la polémica que levantó esta carta, pues decidí hacerlo de esta forma. Pero bueno, cosillas, ¿no? Unos pedillos, cosas que pasan. Sea como sea, perdón, muchas gracias por haber visto, de verdad, muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like a este video, dejar su comentario abajo sobre qué les parece este tema. Y sin mucho más que decir, nos vemos en el morado y en la próxima. Hasta luego, bye bye, se me cuidan.